Señores, vamos a iniciar el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Estamos en el día domingo, en abril 14. Ahora, permíteme prender este aparato por un segundito para poder iniciar. Bien, estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero, que es el estudio escatológico. Así se le conoce en la teología. La escatología es una palabra que se utiliza para hablar de los eventos del porvenir. En el futuro regresa nuestro Señor Jesucristo y esto ocupa el 33% aproximadamente de la Biblia. Todos estos conceptos acerca de lo que va a suceder en el futuro, nosotros sabemos ya que nuestro Señor Jesucristo ha postergado su reino debido a que el Israel del primer siglo lo rechazó. Entonces pues esas cosas él las sabía en la eternidad pasada y él sabía que tenía otro redil que iba a llamar para hacer la voluntad suya y para que se extendiera pues por todas las partes del mundo su palabra. O sea que él utiliza el pecado y la desobediencia del hombre para su gloria de todas maneras. No importa lo que haga el hombre, de alguna manera Dios va a utilizarlo para que su plan avance. Y eso es una cosa que tenemos que entender. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Él es todopoderoso y Él sabe las cosas instantáneamente y Él sabe cómo las cosas entran y engranan perfectamente bien para ser parte de ese plan. De una manera u otra, el Señor va a ser glorificado. Entonces, antes de iniciar este estudio bíblico, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios, estar llenos del Espíritu Santo para poder tener pues la parte espiritual de la Biblia en nuestros corazones. Vamos a tomar un minutito para hacer eso y a través de nuestro sacerdocio vamos a hacer uso de esa provisión divina y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, la hierba se seca y la flor se marchita, pero mi palabra, dice el Señor, perdura para siempre. Yo les he comentado muchas veces que a través de este estudio, o sea, de este versículo bíblico, Isaías 48, nosotros sabemos que lo único que nos llevamos de la faz de la tierra es la palabra de Dios. Y las personas que utilizan su tiempo para conocer la palabra de Dios llevan un tesoro formidable a la presencia del Señor, porque esto se trata de la mente de Cristo. Fíjense la analogía tan interesante que hace la palabra de Dios. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene que tener las instrucciones divinas y el cuerpo tiene que recibirlas porque nosotros, como células de su cuerpo, todos tenemos libre albedrío, todos tenemos determinación. Entonces, nuestra oposición es determinada por nuestra relación con el Señor. Mientras mejor nuestra relación con el Señor, más fuerte es porque nosotros hemos dedicado nuestro tiempo a través de nuestro libre albedrío para acercarnos a Él, para conocerlo, para ser utilizados por Él. Es algo maravilloso cómo lo ha diseñado y esto, como ustedes se han dado cuenta a través del mismo privilegio y la misma oportunidad que tenemos en la elección, que esto no importa que eres, si seas varón o mujer, judío o gentil, rico o pobre, el estado social no importa. Aquí lo único que determina toda esa posición es tu voluntad, tu libre albedrío de venir a Él y ponerse a su disposición para hacer, primero que todo, recibir las instrucciones divinas para tu vida. Es un proceso paulatino, pero un proceso sumamente importante en nuestra vida y que nosotros pues conocemos y ya como iglesia nosotros tenemos ese adelanto. Nosotros sabemos de qué se trata y lo que sucede es que nosotros esperamos ser orquestados por el Señor para producir las obras de bien divino que Él preparó de antemano. Todas las obras de bien divino tienen un trasfondo espiritual. Las obras que nosotros hacemos tienen un fin, de traer a la persona al Señor. Porque para eso hemos sido llamados nosotros. Entonces, cuando nosotros ayudamos a los pobres, cuando nosotros vamos a las cárceles, cuando nosotros vamos a los hospitales, cuando nosotros hacemos el bien a las personas que están cercanas a nosotros, tiene un fin. El fin es de presentar el evangelio de la salvación. Para eso fuimos llamados. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo estas cosas, primero que todo, que debido a que tenemos tanta cercanía con el Señor, debido a que lo conocemos tan profundamente y lo amamos, va a ser un proceso natural en nosotros. Nadie nos va a tener que decir que lo hagamos. Eso está en nuestro corazón, latente, y estamos dispuestos a hacerlo en cada oportunidad que tengamos, porque es lo que tenemos en nuestro corazón y lo tenemos que sacar. Tenemos que decirle a las personas estas cosas.
Bien, entonces ahora vamos a ver este asunto, vamos a continuar en este estudio que estamos haciendo, que nos hemos hecho la interrogante de por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy. Y hemos visto que esto viene ya desde hace miles de años, o sea, tiene por lo menos 1700 años en la iglesia, o 1800 años, que ha entrado esto en la iglesia por la interpretación que le han hecho ciertas personas dentro de la misma iglesia. En los campos se bifurcan. Hay personas que creen las cosas de una manera, otras que comienzan a llevarse al pueblo para otro lado. Y lo que a nosotros nos interesa es saber el por qué ocurre eso. ¿Por qué ocurrió todo lo que ocurrió con Israel? Bueno, nosotros sabemos que Satanás siempre está inyectando cizaña, metiendo cizaña. Y con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos visto cuál es el proceso. Satanás tiene que infiltrar a la iglesia para desmantelar a la iglesia, para echarla abajo. Pero la promesa divina es que la iglesia aquí va a estar y las puertas del Hades no podrán contra ella. Entonces, eso no significa que Satanás deja de hacerlo. Él sigue metiendo para traerse a la persona a otro lugar. Recuérdense de dos puntos muy importantes. El primer punto es que Satanás no quiere que tú creas en el Señor Jesucristo, en la obra de salvación del Mesías. Lo primero, él trata de ofuscar el Evangelio para que nadie crea. Ahora, en el caso de que la persona crea en el Señor Jesucristo, ahora ya no pertenece a su sistema, ahora pertenece a ese embajador del reino aquí en el sistema cósmico. El próximo paso es que no quiere que crezca espiritualmente, para nada. Quiere mantener a la persona en la máxima ignorancia. ¿Por qué? Porque si la mantiene en la ignorancia, la puede manipular. Yo les he comentado a ustedes que la persona ignorante es la más fácilmente manipulada. Y eso es lo que él pretende. Pero nosotros conocemos la palabra de Dios y a nosotros nos interesa estar al tanto de las cosas divinas. Y por eso nosotros nos dedicamos a conocer la palabra de Dios, no para tener un gran conocimiento de la palabra de Dios, y fíjate todo lo que sé. No, eso tiene un fin y el fin es la producción espiritual. Porque la persona que lo ama y lo conoce quiere producir. Es más, tiene ese deseo que siente picazón pues, de ir a hablar. Es como el mango que está a punto de florecer. Así igualito es que la felicidad del mango es dar mangos. ¿Okay? Mientras más mango produce, más feliz está, porque para eso estoy aquí, para que la gente pase y diga, mira qué mango tan rico que está allá arriba, wow, ya se está poniendo rojito, ya se está, ¿verdad? Para que lo vean y que la gente disfrute la producción que tiene. Bueno, eso somos nosotros con la palabra de Dios. Cada uno va a producir cosas diferentes porque Dios lo ha diseñado de esa manera. Pero no vas a saber lo que tienes que producir espiritualmente a menos que conozca la palabra de Dios, porque ese es nuestro alimento, ese es el agua, esa es la luz que nosotros recibimos para producir. Bien, entonces, ahora, por el momento, permítame pasarle revistas de los puntos más importantes que hemos estudiado. Y claro está, son bosquejos de lo que ya hemos visto hasta el momento. En la actualidad, nos hicimos la pregunta, ¿está gobernando Jesús sobre el trono de David? Y nos dimos cuenta que los teólogos del reino ahora, que son los que proponen que Jesús está gobernando desde el trono de David en el cielo, equiparan la obra presente de Dios en la iglesia con la manifestación espiritual presente del reino mesiánico y propone que después de su ascensión, o sea, de su subida al cielo, supuestamente Cristo tomó su asiento sobre el trono de David en el cielo. Y ahora, desde esa posición real, Él conduce el reino mesiánico espiritual a través de la iglesia. La implicación de eso es terrible, porque fíjense que es muy destructiva la implicación de eso. Y es que el reino milenario no va a venir. ¿Okay? Es una forma, es una porción que le quitan al reino venidero. Porque si ahora está el reino, entonces aquí hay que arreglar este asunto. ¿Verdad? Pero nosotros, la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos arreglar el mundo. Nosotros no estamos aquí para arreglar el mundo porque no lo puedes arreglar. Aquí el que gobierna el mundo es Satanás. Y tú a Satanás no los vas a destituir. Satanás pone a los gobernantes que él quiere. Él la maldad la va a promulgar de una forma u otra. Entonces, nosotros no estamos aquí para hacer la guerra. No, para nada. No estamos aquí para ganar almas simplemente. Y es la diferencia grande que existe. Entonces, ellos proponen que después de su ascensión, supuestamente Cristo tomó ese trono de David en el cielo y ahora desde esa posición real conduce el reino mesiánico espiritual a través de la iglesia, pero como vimos anteriormente existe por lo menos 6 razones por las cuales esa conclusión no es válida. Ahí se las presenté en la semana pasada. Después estamos estudiando lo que es la naturaleza terrenal del trono de David y también vimos y estudiamos la explicación de este señor Robert Lightner del por qué la hermenéutica complementaria no es lo mismo que la revelación progresiva.
Nosotros sabemos, yo les he puesto en la pantalla la línea de tiempo de las dispensaciones, ¿verdad? Comenzando desde Adán hasta la revolución Gog y Magog. Y en ese periodo de tiempo Dios da una información progresiva. A medida que Él da información previa, va edificando sobre la edificación dada previamente, sin cambiar la original, sino que sigue agregándole para que nosotros y posteriormente las personas que vivan en la faz de la tierra entiendan todo el proceso. Esa es la revelación progresiva. Ahora, la explicación que hace Robert Lerner acerca de la hermenéutica complementaria, que es algo que sea complementaria, quiere decir que ellos no dicen que se ha cerrado el canon de la Escritura. Nosotros sabemos que el canon de la Escritura se selló en la isla de Patmos. Correcto, el apóstol Juan fue el que lo hizo. Entonces, permítame aquí darles, para que ustedes sigan el concepto conmigo, este asunto de la hermenéutica complementaria. Ahí la tienen y nos damos cuenta que la hermenéutica complementaria no debe ser confundida con la doctrina histórica y ortodoxa de la revelación progresiva. Las verdades posteriores significan que Dios reveló su verdad gradualmente, a veces sobre periodos prolongados de tiempo. Sin embargo, lo que fue revelado posteriormente nunca cambió la revelación original. Cuenta, es lo que hace en la posición, agregando al concepto original, es dar más información, más detalles acerca de lo que Él está haciendo, pero no cambia el significado de lo que hizo inicialmente, ni cambia el significado de lo que va a suceder posteriormente. El significado y los recipientes de la promesa original tienen que mantenerse siempre los mismos. ¿Se dan cuenta? Esa es la revelación progresiva. Esta hermenéutica que les estudio, pues, es el estudio que nos permite a nosotros saber lo que está pasando, complementaria, no hace eso. Algo contrario. Debido a que los dispensacionalistas progresivos creen que el Nuevo Testamento en realidad propone nuevos significados. Fíjense que ahí está la diferencia. No es el mismo significado amplificado, sino ahora te da un nuevo significado. Para hacer eso tienes que entrar en la alegoría y en la espiritualización de la Biblia. La Biblia tiene que tomarse por lo que es, ¿okay? Una revelación histórica y gramaticalmente correcta, ¿okay? No algo espiritualizado. Si la Biblia te dice esto es una alegoría, entonces sí la puedes tomar como alegoría. De otra manera, no la tienes que tomar literalmente. Entonces, ese es el asunto que estamos viendo. Ellos, debido de nuevo a que los dispensacionalistas progresivos creen que el Nuevo Testamento en realidad propone nuevos significados sobre los pasajes del Antiguo Testamento, en vez de simplemente amplificar o clarificar lo que ahí fue originalmente declarado, la hermenéutica complementaria no puede ser categorizada apropiadamente como revelación progresiva, ¿okay? Que es a lo que nosotros nos atenemos. Nosotros sabemos que hay una revelación progresiva. Ya toda esa revelación ha sido dada de paso, pero fue dada progresivamente. Ahora fue dada a la iglesia, ya está escrito en el Nuevo Testamento, etc. Pero eso está sellado ya. Ese libro se selló y tú no puedes agregarle nada a ese libro. Esta hermenéutica complementaria dice que no está cerrada, que está abierta y que se presta a la interpretación complementaria. O sea, que vas a complementar algo que no está en la Biblia. O sea, que estas personas dicen, yo estoy recibiendo revelación divina que me está diciendo que yo tengo que ponerse aquí para explicarla. Que es lo que sucedía con los profetas falsos del Antiguo Testamento, que ellos simplemente daban los pensamientos de su corazón al pueblo, pero eran cosas que no se iban a cumplir, no se podían cumplir porque no tenían la base epistemológica necesaria, ni tampoco tenían la metafísica divina, porque no salía de Dios ese asunto, sino salía de sus propios corazones entenebrecidos. Entonces, posteriormente, nos dio una explicación del carácter problemático de aplicar consistentemente la hermenéutica complementaria a otras áreas de la Escritura. Fíjense lo que les estoy diciendo. Yo sé que son palabras nuevas y a veces pues, es un poquito difícil seguir el hilo de la conversación, pero yo se lo repito para que lo tengan en mente. Esto tiene un significado verdaderamente amplio y nosotros podemos entenderlo fácilmente. Recuérdense que la plenitud del Espíritu Santo nos permite a nosotros entender todas estas cosas. Entonces, Él nos da una explicación del carácter problemático de aplicar la hermenéutica complementaria, que es una hermenéutica inventada, ¿verdad? No es la hermenéutica
literal, gramatical e histórica, sino es complementaria. O sea, es alegórica. Tú le vas a agregar lo que yo piense, se lo agrego a la Biblia, de acuerdo a lo que yo he decidido que es lo que está diciendo. ¿No? Pero recuerden que la Biblia se tiene que engranar con toda la Biblia. Tú no puedes sacar un pedazo de la Biblia del otro y sobre todo no puedes despegar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Eso no lo puedes hacer. Si lo haces, entonces tienes que agregarle pensamientos adicionales, que es lo que hace esta hermenéutica complementaria. Complementa lo que ya está escrito. O sea que Dios no pudo hacerlo, entonces yo tengo que buscar el complemento. Porque el bistec que te está sirviendo Dios, no lo puedes comerte solamente el bistec, tienes que ponerle perejil por el lado para que sea bonito y tienes que ponerle esto y tienes que ponerle aquello que Dios dijo. No, no, esto es lo que necesitan. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vemos que esto es lo que nos dice Él a nosotros. ¿Qué ocurre si aplicas la hermenéutica complementaria a toda la Escritura? Con esto concluimos la semana pasada, solamente le estoy dando el bosquejo de lo que vimos. Entonces, no pudiera saber con certeza precisamente quién estaba involucrado en la profecía o dónde sería cumplida, sino hasta después que la profecía fuera cumplida o que el canon de la Escritura fuera cerrado. Bueno, en vista de ellos, el canon de la Escritura no es cerrado y aquí el asunto de la profecía, hasta que no se cumpla, no sabes qué es profecía. Según ese sistema. Bajo esa hermenéutica complementaria, toda la profecía está abierta a la complementación y nuevos pensamientos alegóricos pueden ser insertados al significado del texto. Esto es algo que la Iglesia Universal, católica, hace. Ellos dicen que no solamente está la Biblia, sino que también está la revelación que tienen los padres de la Iglesia. O sea, en la cúpula, ellos tienen información que fue dada verbalmente. ¿Sí se dan cuenta? Eso inmediatamente abre la Biblia. Ya la Biblia no es suficiente para darnos la información que tiene para nuestra vida, sino que ahora hay un complemento y ahora te tienes que sujetar al pensamiento de una persona que promulgó ciertos dictámenes en la iglesia. Y cuando esa persona se muera y la política cambie allá en el Vaticano, entonces viene otra persona con un nuevo pensamiento y ese ganó por voto popular y ahora él es el que dice, no, eso que se dio ya no sirve, ahora esto es lo que se va a dar. ¿Okay? Como ha sucedido con la matriología, la adoración de la Virgen. En el inicio eso era una herejía increíble en la Iglesia Católica, pero después, ahora no, ahora en la Iglesia Católica se dice que es la corredentora, que la Virgen María siempre ha existido, que la Virgen María, bueno, precede a Dios, pues según ellos, porque es la madre de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces una teología completamente radical no es lo que la misma Iglesia Católica hubiera colgado a esas personas como herejes, por decir eso. Pero cada vez la política cambió y cambió la cúpula, entonces ahora sí se permite porque llegan personas que quizás ni siquiera tienen el entendimiento profundizado que deben tener y lo admiten de esa manera. O sea que en todos lugares se cuela la maldad, se cuela la cizaña, se cuela lo que no sirve. Recuérdense de eso. El asunto es que el canon se cerró en la isla de Patmos cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Pero si aplicas la hermenéutica complementaria a otros pasajes de la Escritura, entonces sí se le puede inyectar estos pensamientos a la Escritura. Y de esa forma, pues la promesa de la tierra, la promesa de Israel, puede involucrar a otro pueblo más adelante. Y esa hermenéutica complementaria produce resultados catastróficos y se apega más a la política de Satanás de destruir. Fíjense la destrucción que ha causado la persecución a judíos, es un desastre, pues es catastrófica. El que persigue al judío está persiguiendo a Dios, básicamente. ¿Por qué? Porque la promesa está ahí. Yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Okay? Ahora, si tú utilizas esa hermenéutica complementaria, tú dices, no, ese pueblo ya no existe. Ese pueblo fue echado afuera porque rechazaron a Dios. De ninguna manera. ¿Se dan cuenta? Ahora nosotros hemos sustituido. Entonces ya no está, se acabó el milenio, señoras y señores, con esa manera de pensar. O sea que esa hermenéutica complementaria es dañina. Eso es lo que les trato de decir. Ahora veamos algo interesante también. La autenticidad de las interpretaciones del Nuevo Testamento tiene que ser juzgada por su armonía y congruencia con la revelación previa. ¿Okay? Tiene que tener una armonía con la revelación del Antiguo Testamento y tiene que ser congruente. Congruente quiere decir que sale de ese pensamiento y continúa ese pensamiento. No destruye el pensamiento original, sino que mantiene el pensamiento original. Entonces, el determinar lo que es la verdad por su conformidad con la revelación previa es un principio que es enseñado a través de la Escritura. Tienes que comparar Escritura con Escritura y esto tú no lo puedes sacar
del contenido original para darle una nueva interpretación. Si lo haces, estás entrando en la alegoría. ¿Okay? Y la alegoría es la espiritualización básicamente de los conceptos que se encuentran en la Biblia. La Biblia fue escrito en un idioma natural para que las personas lo entendieran. ¿Okay? No es asunto simplemente de la cúpula. Entonces aquí quiero ponerles entonces en estos momentos al Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5, para dar la información correspondiente al asunto de que el principio de la revelación previa está en la Biblia. Deuteronomio 13, 1 al 5 dice: si se levanta en medio de ti, y fíjate que estamos yendo a Deuteronomio, el libro que estamos estudiando, no hemos llegado al capítulo 13 todavía, pero lo vamos a ver, porque estas son las instrucciones que le da Moisés al pueblo de Dios. ¿Okay? Y le está diciendo, miren ustedes, ojo, mosca, si ustedes ven que esta persona está haciendo eso, bandera roja, porque aquí hay algo malo. ¿Okay? Le están vendiendo gato por liebre, básicamente. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosle, no darás oídos a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después dice, en pos del Señor vuestro Dios andarán, y a Él temerán, y guardarán sus mandamientos, y escucharán su voz, y le servirán, y a Él se unirán. Fíjense el concepto tan extraordinario. Nosotros estamos aquí para servir al Señor. Nosotros conocemos al Señor para no hacerle caso a ninguna de las babosadas que existen allá afuera. Es más, a medida que más conoces la palabra de Dios, más te das cuenta de lo mensos que son las personas allá afuera. ¿Okay? Están en Mensópolis. ¿Okay? Tienen una inflamación del mensos. Son hipermensos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se dejan creer todas las mentiras y ellos escogen la mejor mentira, la que le parezca más bonita, porque no la pueden comparar con la palabra de Dios, que es el diseñador y el creador. Entonces, a esas personas nosotros tenemos que rescatarlas con el Evangelio de la Salvación para que comiencen, pues primero que todo, creyendo en el Señor Jesucristo para salvación y después para que puedan crecer y se den cuenta de la mentira tan grande que se expone afuera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en el versículo 4 dice, en pos del Señor vuestro Dios andarán, y a Él temerán, y guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, y le servirán a Él, y a Él se unirán. Versículo 5, pero a ese profeta, o a ese soñador de sueños, se le dará muerte. En el Antiguo Testamento los profetas falsos morían. Hoy en día no. Por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino del cual el Señor tu Dios te mandó andar. Fíjense que a nosotros, antes de ser rescatados del mundo, estábamos en la casa de la servidumbre del sistema cósmico. Éramos los peones del sistema cósmico. Pero Él nos ha llamado a aristocracia espiritual. Fíjense la condición que nos saca para ponernos en un estado exaltado. Y pues ahora dice, para apartarte del camino del cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense a qué se refiere el mal. No es la persona que está torturando a una persona, que es una persona así. No. Son personas muy agradables que dicen, ven, vamos a servir aquí, que eso es buenísimo. O como le decían a los judíos con Baal, ¿verdad? La adoración del Dios de las grandes cosechas. Vamos al templo a fornicar ¿con quién? Con las profetisas y con estas personas encargadas del templo. Eso era lo que hacían ellos. Claro, la gente veía esas mujeronas que tenían ellos porque se escogían las mejores y ahí iban a adorar a Baal. Porque imagínense. Entonces, pero Satanás utiliza siempre la parte débil del hombre para atraparlo. Y ese es el problema. Entonces, también les enseño aquí el próximo versículo de Hechos 17:11, que dice, les voy a dar muchos versículos bíblicos hoy día porque no se los ha dado con mucha fe. Sí les he dado, pero no tanto. Pero ahora quiero que tengan una preponderancia de evidencia para que ustedes mismos se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Estos eran más nobles que ellos, que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay que ver, hay que corroborar. Después, el próximo que les quiero enseñar es el de Gálatas 1, 6, 9. Y dice, me maravillo, dice el apóstol Pablo, que
de qué tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El evangelio diferente son noticias diferentes. ¿Okay? El evangelio son buenas nuevas, pero estas no son las buenas nuevas de Dios, y son las nuevas buenas diferentes a las que Dios expuso. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si a unos otros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Okay? Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno les anuncia un evangelio contrario que al que recibiste, sea anatema. A nosotros nos está diciendo, ojo, escudriñen las escrituras, comparen las escrituras con escrituras, vayan atrás al pasado y al presente. El próximo que les quiero enseñar es 1 de Tesalonicenses 5:21. Dice, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. ¿Okay? Tienes que verlo cuidadosamente para que no te confundan. Ahora, ustedes comprenderán que es muy difícil para personas que no estudian la palabra de Dios tomar por hecho lo que le dicen los líderes de la iglesia. ¿Me explico? Porque ellos no estudian. O sea que lo que me dicen, bueno, así es. Y es más, ellos van a repetir esa información a otras personas, pero no han escudriñado ni han comparado escrituras con escrituras como estamos haciendo en estos momentos, para saber que lo que les están diciendo no es verdad, no concuerda con el resto de las escrituras. Entonces, al probarlo, sale vacío, no sirve. Otro es de 1 de Corintios 14:29, y dice, y de 2 o 3 profetas hablen, los demás juzguen. También en 1 de Juan 4:1, nos dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Estos profetas falsos son los que están predicando el evangelio contrario. Pero ¿cómo lo sabes? Bueno, haz como los de Berea, que tú vas y tú miras las escrituras se van comparando, y puedes, con esa comparación tú te das cuenta de que el significado es diferente si no lo sacas de contexto. Si lo mantienes en el contexto, el significado es uno. Si lo sacas del contexto, le puedes dar otro significado alegorizado. Y eso es lo que hace esta hermenéutica complementaria, que va inyectando, pues sacan del lugar que le corresponde, entonces se lo llevan a este lado, y tú vas a hacer, si yo le saco por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, en la pantalla, que dice, amados, no creen a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Bueno, yo puedo sacar la palabra, por ejemplo, al mundo, que dice ahí a la final, y yo te puedo hablar de 1000 cosas diferentes acerca del mundo. ¿Sí o no? Yo puedo construir algo nuevo acerca del mundo. O sea, cualquier parte que esté ahí, yo la puedo sacar del contexto, la pongo aquí, y entonces hago una oración gramatical completa utilizando esa palabra. Pero ahora significa una cosa completamente diferente. ¿Sí me explico? Entonces eso es lo que ocurre, que ellos sacan del contexto estas palabras y las despegan del significado del Antiguo Testamento, y entonces ahora pueden ellos edificar algo nuevo. Muy apegado, muy parecido, porque están utilizando ciertos versículos bíblicos, pero esos versículos están fuera de contexto, si se dan cuenta. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Y después también les enseño Apocalipsis 2:2, que dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Cuando ustedes oyen la palabra malo, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Ah? Bueno, a ti hoy en día porque conoces la palabra de Dios, pero antes de conocer la palabra de Dios, ¿qué era una persona mala? La persona mala era una persona que hacía cosas malas y a la gente la destruía, y era una persona horrible, ¿verdad? Pero la definición bíblica de malo no es esa, la definición, porque el malo puede ser bueno y malo a la misma vez. Tiene las dos partes. ¿Me cuenta? Porque es parte del sistema cósmico, el yin yang. Ayer les presenté pues el bien y el mal. Es la misma parte en ellos. Ellos lo ven de esa manera eternamente, pero Dios lo separa. ¿Sí se dan cuenta? O sea que estas personas, cuando Él dice malo, está hablando de, pueden ser personas muy dulces, muy amables, generalmente así son. Ojo con las personas muy amables. Algo quieren de ti. Algo quieren de ti. ¿Ok? Banderita roja. Porque ni te conocen, pero te están diciendo y te alaban y te dicen maravillas. Y lo primero que comienza, qué bien te ves. ¿Qué comiste ayer?
Que, o sea, el halago es por delante, siempre, para que la persona se sienta bien. ¿Qué delgada estás? ¿Has perdido peso? O sea, que se la van ganando a la persona, ¿eh? Pero algo quieren, algo están buscando. O sea que cuando una persona viene a halagarte mucho, bandera roja. Ahora, ¿a quién no le gusta que la halaguen? ¡Qué bien te queda esa barba! ¡Increíble! ¿Verdad? Nosotros lo hacemos normalmente, ¿verdad? Es simpático, no queda mal, pero nosotros sabemos que las personas generalmente, por la naturaleza pecaminosa, están buscando algo de ti. Entonces, banderita roja. Bueno, entonces, o sea que eso es lo que significa la maldad. La maldad no significa maldad que te halaguen, eso no tiene nada que ver. Significa maldad que no es solamente el malo, sino que las personas son muy suaves, son muy sutiles. Toman las características de Satanás. Satanás es súper sutil. Tú no sabes dónde viene Satanás, porque te lo hace con la sonrisa. Yo siempre he dicho que Satanás es chilango. Porque son más suaves que la seda, ¿verdad? Muy parecido a los de Argentina también. Los argentinos, suave, 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 ¿verdad? Pero a la final te das cuenta, wow, yo pensé que mi cuate estaba conmigo, pero no, resultó que la cosa era diferente, ¿verdad? O sea que tenemos que estar no estoy diciendo que todos, de ninguna manera, ¿verdad? Depende, pues, cada uno de nosotros tiene cierta ética y tiene cierta epistemología y tiene cierta metafísica que te hace hacer las cosas de la manera que hace. Y eso se manifiesta, pues, en la política. La política es ya la interacción entre las personas. Bueno, de todas maneras, aquí dice, y que no puede soportar a los malos. Ahora, si tú no sabes quiénes son los malos bíblicamente, entonces tú lo vas a soportar. Es más, te van a caer bien, porque son muy lisonjeros. Y te dicen cosas que en tu casa no te dicen. Entonces tú eres una persona, corroboraron lo que yo pensaba de mí. Qué bien. Entonces te caen bien, pero entonces ya tú no odias al malo. Tú ahora dices que este malo es bueno. Pero tienes que conocer la definición, pues, bíblica. Pero no es que vas a estar, ¿por qué me dices eso? No, tampoco. No, porque hay personas que toman las cosas al revés y dicen, no, mi pastor me dijo que no comiera cuento con los charlatanes. No, señor. Ustedes tienen que pensar de la manera correcta. Es agradable. No vas a decir, ver una persona, pero qué feo estás, qué viejo, híjole, qué bruto, qué gordo. No le vas a decir eso, ¿verdad? Eso sería ya, en nuestra sociedad, sería como un insulto clásico. Y claro está, esa persona no va a tener una cantidad de amigos que digamos, porque ¿quién quiere estar con una persona que le está cantando las verdades de tal manera en su cara? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, entre la sociedad, pues hay ciertas cosas que tienes que hacer, pero el asunto es que nosotros entendemos de qué se trata. ¿Okay? Tomamos las cosas, como dicen los americanos, con un granito de sal. Tranquilo, sí, jajaja, jiji, pero estamos en el sistema cósmico, somos embajadores. Una de las características de los embajadores es que tú vas a las fiestas de los embajadores y todo el mundo se trata, pero que eso es una maravilla. Ahí no se oye un mal comentario de nadie. ¿Oyeron eso? De nadie. No se dice una sola palabra mala de nadie. Todo lo que se dice es bueno. Y si no, te cae la boca. Algo bueno tiene la persona. ¿Okay? Si es ladrón, sí, es una persona muy elegante. No te dicen que es ladrón, porque no. O sea, si me explico, siempre dicen algo bueno, alguna característica que tiene la persona que vale la pena. Y cuando ustedes ven en la política que se utilizan palabras diferentes y una cosa que tenga una vetación nada más derogatoria, muy suave, esa significa muchísimo, porque eso no se utiliza sino para hablar de la gente que no sirve para nada. ¿Se dan cuenta? O sea que todo eso tenemos que estar al tanto para no ser engañados. Entonces, lo que le estoy tratando de decir es que aquí está esto de los malos, quiere decir los buenos y los malos. Y ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. La palabra de Dios sí te dice las cosas como son. Entonces, lo que les estoy tratando de decir aquí a ustedes es que la palabra de Dios es muy, muy clara. Debido a que la metodología interpretativa del dispensacionalismo progresivo, ya ustedes saben lo que son las dispensaciones porque se los ha puesto en la pantalla, el periodo de tiempo que promulga el Señor para administrar la casa de Dios. Y la persona que se adhiere a ese punto de vista teológico es un dispensacionalista. Nosotros somos dispensacionalistas, nosotros creemos en las dispensaciones. La teología del pacto no se adhiere a las dispensaciones.
estas mismas personas que tienen esta hermenéutica complementaria no se adhieren a las dispensaciones. Ellos ven la palabra oikonomía que utiliza el apóstol Pablo en la Biblia y no la toman de esa manera. ¿Da cuenta? Entonces nosotros pensamos de una forma, pero tenemos que saber cómo piensa el resto de la iglesia también. Entonces, debido a que la metodología, los métodos que ellos utilizan para interpretar el dispensacionalismo progresivo estándar cambia la original, ubicando a Jesús en el trono de David en el cielo en la actualidad, basada en simples alusiones a él como el heredero davídico, a pesar de la naturaleza terrestre de la promesa original. O sea que has despegado entonces la promesa original para poner el trono davídico en el cielo. ¿Sí se dan cuenta? Cuando el trono de David está vinculado a la tierra, no al cielo. Sí, procede del cielo, pero está vinculado con el lugar y la zona geográfica diseñada por Dios para que esto ocurra. Y tú no puedes cambiar esa ubicación terrenal al cielo y espiritualizarla, porque eso es una interpretación alegórica. Entonces, lo que estamos viendo es qué es lo que ellos utilizan para darle esa vetación, para pasarle esa pinturita para que se vea bonito y tú digas, ah, sí, allá arriba está. ¿Okay? Ahora, si tú eres una persona que no conoce la palabra de Dios, entonces a ti te lo dicen y tú lo crees. Porque tú no tienes las herramientas para indagar y para saber, oye, ¿me están diciendo la verdad o no me están diciendo la verdad? Tienes que tener esa preponderancia de evidencia para tú decir por tu propia cuenta, no, eso es mentira, porque mira, por todos estos versículos bíblicos que te voy a citar, no es posible. Y por el hecho de que se encuentra en el Antiguo Testamento y eso no lo puedes cambiar, no es posible. ¿Ok? Entonces, sigamos pues para que ustedes se den cuenta. Yo creo que estén al tanto de esto para que no sean engañados. Ahora, entonces, vemos que estas alusiones a él como el heredero davídico, entonces a pesar de la naturaleza terrestre, la promesa original hace que la teología y el sistema progresivo dispensacional lleguen a ser sospechosos. ¿Okay? Porque resulta que ahí le están agregando a lo que nosotros conocemos algo adicional, algo foráneo a lo que nosotros sabemos. Solamente a través del alejamiento, entonces, de la revelación progresiva, o sea, este es el camino de la revelación progresiva, apunta hacia un lugar. Vamos a poner que apunta hacia el cielo y apunta al reino terrenal del Señor en la faz de la tierra. Entonces, lo que les trato de decir es lo siguiente, solamente a través del alejamiento, o sea, aquí está el camino correcto y comienzas a alejarte. A través del alejamiento de la doctrina sana, entonces, de la revelación progresiva, es que cualquier sistema teológico, cualquiera, que involucra el gobierno de un reino mesiánico desde el cielo, con Cristo sentado en el trono celestial de David, puede ser sostenido. O sea que, ¿cómo se sostiene? Bueno, ahora tienes que implementar un nuevo sistema teológico de este lado acá. Y nosotros sabemos, porque solamente Dios puede ver el futuro, que ese puente solamente, aunque vaya 1000 millas, a la final se termina. Y estás ahí en el vacío. ¿Y ahora a dónde voy? Porque ellos no pueden ver el futuro, como lo ve Dios. ¿Me das cuenta? Entonces, si tú formas un sistema teológico, no puedes coordinar todas las piezas que lo forman y utilizar solamente 3 o 4 piezas, porque al final te ves sin nada. No es la verdad. No puede mantenerse. ¿Me explico? Bueno, entonces eso es lo que estamos viendo. Ahora, otra de las cosas que quiero presentarles a ustedes es la siguiente. Vamos a ver la carencia del soporte en el Nuevo Testamento para esta hermenéutica complementaria, de que el trono de David está en estos momentos en el cielo. Entonces, el tercer punto es que no hay un versículo o pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que claramente ponga a Cristo en el trono de David en el transcurso de la edad de la iglesia. No existe tal cosa. No existe ni un pasaje irrefutable en el Nuevo Testamento que sostiene la doctrina de que Jesús está gobernando presentemente en el trono de David. No se encuentra en la Biblia. Tienes que darle una torcedura increíble para que aparezca ser de esa manera. Ahora les voy a dar, yo les digo que hoy va a ser el día de los versículos, les voy a dar muchísimos versículos. El Nuevo Testamento simplemente representa la posición presente de Cristo como un regreso a la gloria preencarnada. Antes de su encarnación, él disfrutaba la gloria con su Padre, al lado del Padre, porque él es Dios, ¿correcto? Entonces, él toma carne para venir aquí a rescatarnos a nosotros como el Mesías de Dios. Porque solamente él lo podía hacer, porque todas las personas que nacen en el sistema cósmico nacen con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán, porque todos nosotros tenemos padre humano.
El tener padre humano implica que tú naces caído. Bueno, nuestro Señor Jesucristo viene y Él no tiene padre humano. El Padre de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María es Dios. ¿Okay? El Espíritu Santo es el que propone los 23 cromosomas divinos. Nace nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que califica, en virtud de su nacimiento natural, para ir a la cruz. El único, porque no tenía la naturaleza pecaminosa. Entonces, eso es muy importante. El Nuevo Testamento simplemente entonces representa la posición presente de Cristo como un regreso a la gloria preencarnada de Él, que Él tenía con el Padre desde la eternidad pasada. Y entonces aquí vienen los versículos bíblicos que les quiero dar. Primero que todo vamos a Juan 13:3. Juan 13:3 nos dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía. ¿Da cuenta? Él va a regresar al Padre después de que termina su obra, culmina su obra. Después tenemos este otro versículo que es el de Juan 17:5, que nos dice, y ahora glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Qué te está diciendo? Que Él es Dios. Él tenía la gloria divina porque Él es Dios. ¿Okay? Una cantidad de versículos bíblicos. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 13, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjense que ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. ¿Okay? Aquí está hablando pues el apóstol en estos momentos, ha glorificado a su siervo Jesús. Lo ha glorificado a su diestra. La gloria que le da es que Él, no es que el Señor Jesucristo entró al trono del Padre y se sentó a la diestra. No. Recuérdense que el protocolo exige una manera de comportamiento correcta. Y el protocolo, cuando nosotros vemos la asociación que hace la vida de padre e hijo, el hijo se somete al padre. No es que llego aquí y me senté porque hice lo que quisiste. No, el padre le dice al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. Él fue dado el lugar de preferencia por el Padre. Todos los versículos que vamos a ver ahora que en el próximo estudio que hacemos en la próxima clase, se van a dar cuenta que está en el pasivo el verbo. Él recibe la acción del verbo. Él no se sentó, como está traducido, a él se le dio el asiento. Se le cedió el asiento a la diestra del Padre, es el lugar de honor. Ustedes se recuerdan de una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, uno de los detalles de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de la cena, que vino un señor y se sentó en la parte de enfrente donde estaba el dueño de la casa, ¿verdad? Y que el dueño de la casa le dijo, no, aquí está esto para otra persona, por favor siéntate atrás, ¿okay? Porque ese es un lugar de honor que yo tengo a mi derecha. O sea que él vino y tomó esa posición que no le correspondía y lo mandó atrás, porque eso le correspondía. Bueno, aquí el que manda y el que dice es el Padre y es Él el que le da a nuestro Jesucristo el lugar de honor. Lo que está haciendo es dándole el lugar de honor porque Él cumple la obra de salvación que había mandado Dios a favor de la raza humana por el amor que nos tiene. Entonces, el hecho de que en la actualidad Cristo está experimentando su gloria como heredero final del trono de David no significa necesariamente que su reino davídico ha sido inaugurado. Entonces vemos que una cosa es que Él esté disfrutando del interín, de la gloria que recibió. Él hizo su obra, ahora está recibiendo la gloria y el Padre está haciendo que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero tiene que cumplirse el periodo interín que tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Tenés que meter la otra porción de lo que nosotros conocemos, porque Satanás está presentando su caso. Y resulta que en estos momentos la fiscalía está presentando su caso en el transcurso de la iglesia, permitiendo que Satanás gobierne para enseñarle a Satanás que él no puede gobernar el mundo porque él no es Dios. Pero él dice que yo seré como el Dios Altísimo, pero le enseña claramente que no puede hacer. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí vamos a culminar. En la próxima clase vamos a ver la carrera de David, porque lo que vamos a hacer es regresar al Antiguo Testamento para ver qué era lo que sucedía con David, porque resulta que este es el heredero del reino de David, que es su Mesías, es el Señor de su Señor. El Señor de su Señor le dijo, siéntate a mi diestra, ¿verdad? Entonces,
Veamos esto en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas que son tan importantes, pues para que nosotros podamos ver nítidamente tu plan y podamos descubrir aquellas personas que tratan de meter la cizaña o que tratan de meter la levadura dentro de tu perfecta palabra, para que nosotros son avances sutiles que solamente se pueden descubrir con un conocimiento profundo de tu palabra para no ser engañados por el sistema cósmico. Te pedimos que el Espíritu Santo entonces nos rete con todas estas cosas y que todos nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.